la escritura bíblica hablan de cosas diferentes de Dios. Tenemos a Job y tenemos muchos otros ejemplos. Y eso para mí ha sido duro, el aceptar y el pensar que Dios es diferente a todo lo que dice en el Antiguo Testamento. Yo sé que Jesús vino para demostrar quién era Él, pero yo tengo un pequeño grupo a quien les estoy hablando, pero yo no me atrevo a hablarles del Antiguo Testamento. No me atrevo porque no sé cómo explicar esa situación. Y varias personas que escribieron, no, tratan a Dios como si Dios fuera el castigador, fuera el vengador, Dios fuera como si no fuera el refrenador. Esa es una situación que siempre me ha dado duro y yo casi siempre leo la Biblia. Cuando la leo de Isaías para adelante, leo Proverbios, leo los Salmos, pero el Antiguo Testamento me da duro, me da duro. Entonces no sé cómo hacer para poderlo explicar a personas que les estoy hablando de Dios. Muy Entonces, bien. Bien, lo primero es que Dios es el mismo. Deuteronomio 6:4 lo dice, el Shema Israel, el Dios es uno solo, Dios el del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y yo creo que en lo que hablamos hoy y en estos días encontramos estos principios de su carácter que nos dicen, nos ayudan a entender claramente qué es lo que está pasando. Yo le puedo decir, por ejemplo, acerca del libro de Job. Yo estoy envuelto en un estudio en las mañanitas y estamos estudiando el libro de Job como tema. Y yo no encuentro un libro que hable tan claramente, tan de cristal acerca del carácter de Dios que el libro de Job. Para mí es el libro que presenta el carácter de Dios de una manera más diáfana. No solo presenta el carácter de Dios, sino que presenta los problemas que tenemos entendiendo el carácter de Dios. Y parece en medicina, esto se le llama un estudio randomizado. Usted tiene dos grupos. Hay un grupo donde hay un solo sujeto que es Job, y hay otro grupo donde hay cuatro, los tres amigos y Eliú, el joven. Son las mismas intervenciones, las mismas cosas le ocurre a los dos grupos, pero uno es el que alcanza a entender el carácter de Dios, que es Job. Al final, vale la pena leer el viaje que hace Job en su entendimiento acerca de Dios y dónde llega Job, dónde culmina ese viaje, y ver la diferencia abismal entre el viaje de Job y el de que sus amigos se estancaron, se quedaron encharcados en la misma posición y nunca lograron avanzar, caminar en el entendimiento. La razón que esto es fascinante para mí es porque descubro que los que han triunfado el entendimiento de Dios prevalente hoy y en la teología cristiana, los grandes teólogos, San Agustín, Lutero, Karl Barth, los grandes teólogos, es la teología de los amigos de Job. Esa es la que se predica hoy. Para mí eso es tema de maravillarse. Lea lo que los amigos de Job dicen de Dios y usted va a leer exactamente todo lo que dicen estos grandes teólogos acerca de Dios. Y veo que Dios le dice a Elifaz,
mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros porque no han hablado de mí lo recto como lo hizo mi siervo Job. No solo eso, veo que el mismo Elifaz testifica acerca del origen de esa teología. Y si él no lo testificara en esa visión de la que él habla en el capítulo 4, ese espíritu que se le apareció y le dijo cómo es que es la cosa, sabemos que ese espíritu no vino de Dios porque ya Dios dijo que ellos no hablaron de él lo recto. Así que no fue Dios que le mandó un espíritu a darle esa revelación. No solo lo encuentro allí, sino que lo encuentro que en el capítulo 1 y 2, esa teología la introduce Satanás en el concilio celestial. Así que veo que la teología de los amigos de Job, que es de origen satánico por revelación satánica, es la teología prevalente hoy. Y eso está allí en el libro de Job. Hay que ver lo que Job dice acerca de Dios y cómo del punto de donde Job parte, que es recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no, cómo Job avanza en ese entendimiento hasta que llega a desarrollar una teología, como dice Dios, recta acerca de él. Pero esa teología de Job se predica en contra de ella. Yo se lo digo porque yo predicaba y entendía así. Y no hay manera que usted abra un libro de teología que no encuentre la teología de los amigos de Job. Es difícil encontrar teología de Job, la teología correcta. Y mucho menos gente que esté lista, dispuesta a embarcarse en el trabajo duro de hacer el viaje que hizo Job. Porque eso no le vino fácil a Job. Fue un trabajo. La dificultad que hay, y a este pasaje lo hemos leído muchas veces, Isaías 65:1, es que Dios está más empeñado, interesado y dispuesto a revelarse que lo que nosotros estamos dispuestos a recibir esa revelación. Dios no hay nada en el Antiguo Testamento de un Dios del que hay que temerle. Si lo vemos así, hagamos el trabajo, el esfuerzo de buscar, mirar, indagar. Eso es un esfuerzo que recompensa. El cambio que esto ha hecho en mi vida, yo les testifico, les digo, no es posible decirlo en palabras. El impacto que este estudio ha tenido sobre mí. Tendría yo que hacer que ustedes vivieran mi vida. Pero eso está disponible a todo el mundo. Está allí, todo está allí, todo está allí. Y la experiencia, lo que me ha pasado a mí es que en la Biblia se me ha abierto de una manera gloriosa. Está allí. Amén. Es un poquito de esfuerzo, es una disponibilidad. No es por habilidad humana, no es por entendimiento humano, no es por sabiduría. El pedacito que nos toca a nosotros es simplemente el abrirle una brecha al Espíritu para que entre.
Y Él hace el trabajo, Él se encarga de dar entendimiento. Ese esfuerzo de decir, ¿por qué me da miedo esto? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Cuál es la dificultad? Martille, machaque, quédese allí hasta que entienda por qué. Busque, ore, investigue, compare un texto con otro. No abandone una historia, vaya, busque otros textos, pero para que le ayuden a entender este. Amén. No esa historia buscando otra que encaje con su manera de pensar o que contradiga esta que acaba de leer. No hay contradicción. Todas estas historias en la Biblia revelan un aspecto del carácter de Dios que es el mismo. Así es. Y esa revelación de ese aspecto del carácter de Dios no la debemos de perder. Tenemos que quedarnos allí en lo que no entiendo hasta que lo entienda, hasta que tenga revelación. Y todo está en la Biblia. Toda la clave de entender todo en la Biblia está en la Biblia, está allí. Se lo digo con ánimo, con la intención de que cobremos ánimo y lo hagamos. Sí, es un ejercicio, requiere, pero wow, estas son cosas de valor eterno. Démosle ese valor, dediquémosle el tiempo, hagamos el esfuerzo, la diligencia de rogar por el Espíritu, pedir en oración, envolverse con el texto, trabajarlo, mirarlo, buscando entendimiento. Vale la pena, vale la pena. Amén. Doctor. Amén. Yo tenía un comentario, doctor. Ayer estábamos platicando mi mamá y yo acerca de lo difícil que la tiene el Señor con nosotros para hacernos entender su justicia, porque lamentablemente nosotros no tenemos experiencia en la justicia de Dios. La Biblia dice claramente que nuestra justicia es como un paño de inmundicia comparado con la justicia de Dios. Pero aún leyendo ese texto, nosotros no alcanzamos a comprender cuál es la diferencia. O sea, nosotros estamos basando nuestra comprensión de la justicia de Dios, la estamos basando en nuestra propia justicia, nuestra experiencia con la justicia. Y yo le decía a mamá que Jesús dijo también algo bien interesante. Dijo que el que ha sido perdonado en mayor mesura es también el que puede perdonar también en mayor mesura, ¿verdad? Entonces, yo le decía, es cuando uno experimenta, cuando uno se da cuenta, cuando uno acepta que realmente eres una persona pecadora que mereces la muerte, que es una situación en la que, ¿cómo te podría decir? Aceptar esa separación que uno tiene con Dios natural desde el nacimiento. Y entonces tomar acción para poder resarcir esa brecha, llenarla, ¿verdad? Poder volverse a conectar con Dios. Pero lo que me refiero es que hasta uno no experimenta el perdón de Dios en su propia vida, hasta que uno no experimenta, no acepta que el Señor es justo en que tú requieres el perdón de Dios. No sé si me hago entender. Entonces uno no tiene experiencia personal con esa justicia y entonces se le hace muy difícil entenderla, cómo el Señor puede ser al mismo tiempo misericordioso y justo. No nos entra en la cabeza. Nosotros, nuestra justicia de la que estamos siempre empapados es como dijo la Biblia, es un paño de inmundicia, ¿verdad? Entonces, le decía yo a mi mamá, el Señor la tiene bien dura con nosotros porque hasta que uno no se da cuenta y acepta, ¿verdad? Y se da cuenta de su ¿cómo se puede? Sí, de la condición que uno tiene, ¿verdad?
y de lo grande que es el Señor, de lo maravilloso y amoroso que es con nosotros al buscarnos, al perdonarnos, al insistirnos. No solamente nos busca, sino que nos insiste y nos insiste y nos insiste, aun cuando uno lo rechaza algunas veces y se revela y lo ignoras, ¿verdad? Y el Señor te sigue insistiendo. Y entonces, cuando uno se da cuenta de ese maravilloso amor, de la enormidad, ¿verdad? Del amor del Señor, entonces uno puede entender esa justicia en carne propia, en experiencia propia. No sé si me hago entender. Perfectamente, Elmita. Recordemos que la justicia de Dios, Dios está de parte de nosotros. La justicia de Dios es su misericordia. La justicia de Dios, como dice el ángel de las aguas en Apocalipsis, no es entendida, no solamente por nosotros los seres humanos pecadores, sino por el universo no caído. El pastor Ureña ya nos ha comentado este pasaje del Deseado de todas las gentes, página 28, que todo el universo estaba a la expectativa, esperando que Dios iba a arremeter contra este planeta rebelde. El reclamo que vimos que Jeremías le hace a Dios es, mira, te tengo esta demanda. Job le pone una demanda similar a Dios, diciéndole, mira, no hay justicia en la tierra. Los santos, las almas de los santos, en Apocalipsis 6, cuando se rompe el quinto sello, su reclamo es, Dios, no eres justo. El Dios justo, le dicen, Dios, no juzgas con justicia. ¿Hasta cuándo no juzgas con justicia? Porque la idea, el orden moral, el paradigma mental que hay en el universo acerca de lo que es justo, es el paradigma moral que Satanás le vendió a Adán y Eva. La gente salva, la gente buena cree que la justicia es castigar al malo y galardonar o premiar al bueno. Correcto. Esa es la justicia, y la revelación de Dios, el himno del ángel de las aguas es, no, hay algo que ahora nos es axiomático, nos es evidente, lo podemos ver con claridad. Es que Dios, tú eres justo al abandonar ese paradigma de justicia. Amén. El paradigma de justicia tuyo es que el mal es el que destruye, que la destrucción y muerte que viene como resultado de el pecado es el resultado del pecado, es un fruto, es una consecuencia natural, que la justicia de Dios es su misericordia, es su carácter, su justicia, la justicia con la que Él nos justifica y nos hace semejante a Él, es que Él está de parte de nosotros para darnos a nosotros, equiparnos, transformarnos, hacernos como Él es, de forma tal que seamos sanados de esa enfermedad que nos está destruyendo. Amén. No interviene para destruir al mal ni al malo, nunca, 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 ni en Armagedón, ni en la batalla de Gog y Magog, todavía después del milenio, nunca, 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 porque Dios lo que quiere es salvar, rescatar, que Dios ama, que todo el que se va a morir es un dolor profundo para Dios, que Dios quiere la salvación de todos, la de Faraón, quería la de Coré, Datán y Abirán, quería la salvación de todos, la de Goliat, la de toda la gente. Sí. Ese es que Dios se compadece de nosotros que estamos enfermos de esta enfermedad que se llama pecado, que nos mira que nos mira con amor, con ternura, con dolor y sufrimiento porque estamos padeciendo de esta enfermedad y nos quiere sanar y restaurar. Esa es la justicia de Dios. Amén. Solo recargando el punto, José, que hiciste de ondear, de insistir, de tocar la puerta de Dios para conocerle, como dice Jeremías 9:24,
Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Al no desistir, nosotros somos tan beneficiados. Al no desistir, ahora podemos contemplar a un Dios que nos satisface, que nos llena, que vemos que es confiable en todo momento, que no varía. Y como dice José, hagamos ese ejercicio. Toma tiempo, te desgastas, pero a la vez te revigoriza el alma, los huesos, el pensamiento, y ahora puedes compartirlo en plenitud para que los demás también vengan a conocerlo. Entonces, ese punto para mí ha sido clave también, en no desistir. El momento que uno desiste, uno se chasquea y quedas insatisfecho, pero sigue escudriñando y encontrarás al verdadero tesoro, a Cristo Jesús y su carácter. Amén. 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 Me viene a la mente un versículo que dice sobre esto, ¿verdad? Que clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Amén. Y ahí- quiero mencionar que Juan 16, 2 y 3 y Juan 17, 3, esos dos versículos pues nos dan una pauta. Las dos citas. Juan 16, 2 y 3, Jesús dice, vendrá hora que cuando cualquiera que os mate piensa que rinde servicio a Dios, pero no conocen al Padre ni a mí. Juan 17, 3, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que a Jesucristo al cual has enviado. En un versículo está contestándole al otro. Ya en el 16 explicó cuál es el conocimiento de Dios, que está mal, que no da resultado, porque matan pensando que rinde servicio a Dios. Jesús dice, Juan 17, 3, en el 16, 3, no conocen al Padre ni a mí. Juan 17, 3, la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, a Jesucristo al cual has enviado. Hey. Amén. Quiero sugerir también que nuestro problema mucho es un problema de lenguaje. Tenemos tantas ideas, y hace tiempo el pastor Ureña, él decía que Dios nos habla y nos habla por ideas que no son palabras, que te da una idea completa. Y yo no entendía eso, pero veo que las experiencias que hemos tenido, todas estas cosas forman creencias en nuestra mente, no precisamente en palabras, y se nos dificulta expresarlas en palabras. Ya tenemos una idea fija, pero al expresarlo muchas veces, y aparte porque la palabra está cargada de mucho significado cultural, a través del tiempo, muchas palabras han cambiado a través del tiempo. Entonces, esto también dificulta mucho si no hacemos ese trabajo de escudriñar las escrituras y qué son las ideas plasmadas ahí, más allá de las palabras y cómo las entendemos en la actualidad. Por ejemplo, Almita ahorita decía que nos merecemos la muerte. Y en eso, en la mente actual, merecer es un castigo impuesto de afuera, que alguien te lo va a dar, porque tú te lo buscaste, pero el castigo tiene que venir de algo externo, no es intrínseco a la acción que tú realizaste. Y volviendo al ángel de las aguas y a esa palabra axiomática o axioma que se mencionó la semana pasada, yo me puse a estudiar un poquito de eso esta semana. Y en la Biblia, esa palabra es la raíz para la palabra merecer, para la palabra digno, para la palabra, cuando dice Juan el Bautista, hagan frutos de arrepentimiento, frutos que correspondan a la vida, que su acción sea correspondiente al resultado. Y ya también la Biblia nos lo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces,
Cuando nosotros entendemos que somos merecedores de muerte, no porque va a venir alguien a infligirnos un castigo externo, sino porque nuestras propias acciones nos causan la muerte, nos producen la muerte. Entonces, ¿cómo se dice? Experimentamos esa justicia, ese amor de Dios. Y luego la palabra justicia también, que dice el pastor Ureña, Él es el que es justo, Dios es el justo. Y otro lado de decirlo es, Dios es el carácter, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Dios es quien es, Dios es justo, Dios es su ley. Y la Biblia dice mucho que a los mandamientos les llama juicios. Entonces entendemos este juicio y cuando entendamos todas estas cosas, que nuestras obras nos traen un resultado, nuestras decisiones y cómo Dios nos quiere volver a sus juicios, a sus mandamientos que son fuente de vida. Por eso el ángel dice, justo eres tú. Justo eres. Y nosotros al entender la justicia y lo que Dios ha hecho para volvernos en armonía con esa justicia, justificarnos para que estemos en armonía con su ley, la ley de la vida, la ley del amor. Todo esto se va revelando y nos va abriendo un panorama nuevo. Muchas veces el lenguaje es una barrera, pero sigamos escudriñando porque el Señor tiene grandes tesoros para nosotros en su palabra. Muchas gracias a Amén. todos. Y yo también, perdón, Erika, yo antes de terminar, no me quería quedar con esta idea y es que quizás alguien puede estar pensando, pues yo creo que Dios es bueno y no tengo necesidad de entender nada más, ¿verdad? Pero en realidad esto de lo que estamos hablando esta mañana es tan crucial para nuestra salvación. Es lo que salva. Ese es el plan de salvación. Amén. Es que seamos transformados a la imagen del Dios verdadero. Y si no tenemos la imagen real del Dios verdadero, del Dios real, nunca podremos ser transformados. Entonces, de ahí lo vital, literalmente vital, que es esto que estamos estudiando, entender el carácter de Dios, entender cómo es Dios, quién es Dios, para Amén. que nosotros seamos transformados y podamos ser como Él. Amén. Yo quiero mencionar un poquitín, nada, una cosita que pasó allí en el Edén. Y es que en el Edén, allí Dios enseñó a Adán y Eva sobre el bien y el mal. Entonces ya vimos que lo enseñó sobre el bien y que lo enseñó sobre el mal. Y le dio el conocimiento del bien y del mal. Y entonces vemos que puso un árbol. Después del árbol del conocimiento del bien y del mal, puso un árbol, que fue el árbol de la vida. Así que entonces es el árbol del bien. Y vemos que Dios no puso árbol del mal. Y eso me llamó la atención por mucho tiempo. ¿Por qué es que sí enseñó sobre el bien y el mal? ¿Por qué es que puso el árbol del bien y no veo que puso un árbol del mal? Y entonces ya ahí con eso entendí que el bien, Dios se encargó de financiarlo, de dedicarle todo a recursos con el árbol de la vida. Pero el mal, Dios no puso nada. Eso lo dejó a expensas de la iniciativa de Adán y Eva y de la libertad. Y entonces ya el mal no vemos que Dios aportó para él, sino que ya eso quedó en manos de los hombres. Así es. Muchas Amén, gracias a amén. todos. Gracias Amén, por su participación. Adelante. Pastor Ureña, muy buena su interpretación en cuanto a ese ejemplo que colocó ahorita. Me encantó. Muchas bendiciones, pero me gustó ese ejemplo que colocó ahí. Muy bien, muchas gracias, bendiciones. Amén, amén. Queridos hermanos, le damos gracias a todos por hacer parte de esta hermosa mañana.
Le damos gracias al doctor José Acevedo por compartirnos esta hermosa enseñanza y a cada uno de ustedes le damos la bienvenida por parte de la Iglesia La Mansión